Buenas noches, bendiciones. Hoy Norma apareció primero antes que Arielito, ¿eh? Suena de fondo, Verdad Indivisible, tremendo tema. ¿Cómo están? Vamos, mientras llegan las notificaciones para todos ahí a compartir. Hola Mario, hola Mel, hola Raquel. Nati también por ahí. Pastor de Tochanche, le saludamos, Pastor, bendiciones. Hola Luna también. Escuchando Verdad Indivisible, tremendo tema. Hola Inés, les invito a todos a compartir este live. Hoy estamos con Eco, ¿sí? El especialista desde El Salvador. Joven rapero, hermosos temas. Vamos a conocerle, a charlar un poquito con él. Sonando también Pablo Rosales en la colaboración en este tema. Ya tenemos al invitado ahí conectado. Ya en 2 minutos, 3 minutos le damos entrada. Aprovecho a todos a decirle que compartan, ¿sí? Que pulsen ese avioncito de papel que está ahí, esa flechita, y compartan con todos sus contactos este live. Vamos a disfrutarlo mucho hoy ahí con Eco. Hola Rosario. Yesi también, bienvenidos a todos, bendiciones, a compartir, a mandarle a todos sus contactos este live, ¿sí? Semana súper musical, hemos comenzado el lunes con Pablo Betancourt, ayer con Jaciel Van, hoy con Eco, mañana con Gonzalo, va a estar muy muy bueno, ¿sí? Es una bendición esta semana que el Señor ha preparado, ¿sí? Gonzalo de León, sí, perdón si dije Gonzalo, pero porque estuve charlando con él y me quedó Gonzalo, pero Gonzalo de León mañana también ahí, que participa en este tema. Dice buenas noches, acá presente dice Jessy, buenas noches, Glory Marlis 11 también. Vamos, estos primeros minutos son para compartir el live, para que todos puedan mandar a sus contactos. Hola, suelen ser Alves, sí, Indumentarias Dari se unió, la mejor ropa para niños y niñas, sí, muy bien. Adrián Manchame, saludos. Fauci también, sí, estamos conectados ya. Eco está ahí del otro lado, así que todos a mandar la invitación, sí. Hermano Luciano, Dios le bendiga en esta Contra Live. Muchas gracias. A compartir, dice Nati ahí. Voy a bajar un poquito la música. Espero que hoy tengamos una conexión excelente, ¿sí? Les cuento a todos que ayer tuvimos que... por ahí estaban conectados, por ahí no. Cuando quise iniciar, las 3 veces que quise iniciar la conversación con el invitado, se me colgó el teléfono. Hace 10 minutos, exactamente, no, bueno, 10 no, ya 14. Cuando eran 10 menos 10, acá hace un ratito, se me empezó a actualizar el teléfono. No sé cómo estará funcionando. Ya estaba mirando de iniciar sesión en otro teléfono y poder comenzar y poder hacer el live, aunque sea de otro teléfono. Pero bueno, arrancó y estamos acá. Así que espero que ahora cuando pulse ahí para invitar a Eco y estar conectado con él, salga todo perfecto. Bienvenidos los últimos que entraron ahí, Mariquena y Aarón. Vamos a bajar la música y ya vamos a hacer la invitación a nuestro amigo Eco. Acá vamos a ver si pulso y funciona todo bien. Por lo menos la lista apareció, cosa que ayer no pasaba. Y acá vamos a ver si agregamos. Tendría que funcionar todo. A ver si conecta. Vamos a ver. Amigo. Hey, saludos, buenas noches.
¿Cómo Un estás? gusto poder estar acá contigo. Bien, gracias a Dios, todo bien. Un gusto, mi hermano, gracias por la invitación. Amén, qué bendición, qué bendición. Primero estoy feliz porque funcionó hoy la conexión. Ayer tuvimos algunos problemitas, pero bueno, arrancó, gracias a Dios. Qué bendición poder conocerte. Eh, ¿Cómo te decimos? ¿Te decimos Eco o te decimos por tu nombre? Bueno, la realidad es que como le salga mejor, sé que es un nombre un poquito complicado, pero no, mi nombre es Mario García, pero en la música como eco el especialista, como tú gustes, mi hermano. Bueno, como me salga, por ahí a veces me sale Mario, por ahí a veces me sale Eco, así que bueno. No hay ningún problema. Bueno, primero si bien, como decías y agradecías la invitación, para nosotros es un privilegio conocerte hoy, poder contar contigo. Eh, como te decía en algunos mensajes que hemos estado intercambiando, si bien en la música de Eco, el especialista en Argentina, no es tan conocida o tan popular, siendo de que recién arrancas, por así decirlo, en la carrera o los temas, al menos lo que pude observar en las, eh, en las listas de Spotify y todo eso. ¿Sí? Saludamos a Poeta del Cielo. Pastor, bendiciones. Espero algún día poder compartir con usted. ¿Sí? Pero te decía esto, que cuando pude ver el tema de Verdad Indivisible que se estrenó y todo lo que sucedió y bueno, Pablo ahí participando del tema y que ha sido de gran bendición para nosotros en este tiempo, Pablo, sentí en el corazón, dije, yo tengo que hablar con este muchacho, ¿sí? Y bueno, surgió ahí en el momento de mencionar la canción que me ha encantado, ¿sí? La he compartido y bueno, y el Señor fue el que abrió las puertas enseguida y la verdad que es un privilegio hoy conocerte y poder conocer también de tu testimonio, ¿no? Y poder conocer el proceso. He estado escuchando el tema procesos, ¿sí? Así que te vamos a preguntar por eso también. Pero bueno, qué bendición entonces poder compartir esta noche contigo. No, definitivamente el privilegio es mío, muy agradecido contigo por el acercamiento, por las personas que se han conectado, las personas que posteriormente van a ver este video y obviamente agradecido también con Pablo, que fue obviamente como ese intermediario, pues al participar en la canción, ese era el objetivo, que quizá a las personas que nosotros no llegamos con nuestra música, pues sabemos que el Pablo lo sigue muchísima gente y este pues fue una de esas personas con cielos abiertos, así que muy, muy contento de estar acá. Nada más, si en algún momento falla el audio, pues tú me lo dejas saber, porque estuve teniendo ahora también una transmisión un poco más temprano y tuve unos inconvenientes con respecto al audio. No sé si era mi teléfono, no sé, pero si en algún momento el audio está malo, tú me avisas. Pero Perfecto. nada, a la orden aquí, gracias nuevamente. Amén, amén. Bueno, mira, como en cada una de las transmisiones que hacemos y que tenemos la oportunidad de compartir con los invitados, nosotros nos centramos primeramente en preguntarle, ¿sí? Y me gusta llevar un orden cronológico, ¿no? Lo primero que te voy a preguntar es cómo tú llegas al camino del Señor, si conoces al Señor desde pequeño, si vienes de una familia cristiana, si el Señor te encontró a mitad de camino, ¿cómo fue ese momento o ese comenzar a caminar con Él? Claro, bueno, cuando yo nací mis padres ya tenían cierto recorrido en la vida cristiana. Cuando yo ya nací ellos ya estaban incluso liderando algunas cosas dentro de la iglesia. Entonces podemos decir que yo nací en un hogar cristiano. Sin embargo, parte de mi niñez estuve obviamente muy presente en la iglesia, escuela bíblica como tal, pero en un punto de mi adolescencia eh, me desvié, digámoslo así, un poquito de eso y estuve muchísimo tiempo un tanto alejado. Entonces, mi niñez fue en la iglesia, pero cuando llegué a mi adolescencia, tú sabes que es una etapa en la que eres bombardeado, tienes influencia por todos lados y tú tienes que tomar decisiones en cuestión de segundos. Y esas decisiones son las que van a marcar tu futuro posteriormente. Entonces, obviamente fue lo que sucedió conmigo. Y nací en un hogar cristiano, pero en determinado momento de mi adolescencia, de mi juventud, y me aparté. Sí, es un común denominador que en los jóvenes, en la adolescencia, esos ataques, eh, lo que sucede alrededor, ¿no? Que a veces los hace sentirse por momentos solos y necesitan la aceptación del entorno y bueno, y llevan a tomar decisiones que no son las más acertadas.
y mucho hay también a veces en la falta de comunicación con los padres, no quiero decir que sea tu caso, pero falta de comunicación con los padres o con los pares, incluso a veces hasta con los mismos grupos de jóvenes o personas que nos están asistiendo en la iglesia, uno como en la adolescencia como que se encierra, como que está influenciado por el colegio, por las amistades, por lo que ve, por lo que tal vez entra por los ojos y uno quiere conocer, y bueno, toma esas decisiones, pero bueno, lo importante también es que se cumple la palabra que dice que van a instruir al niño en la palabra del Señor y no se apartará, o sea, el Señor te atrajo nuevamente. Así que seguramente me contarás algo de eso, pero te quiero preguntar si ya en esa adolescencia, ¿no? Caminando fuera del Señor, ¿no? ¿Ya tenías un gusto por la música o ya cantabas, ya hacías algo de eso o todavía nada? Sí, lo que ocurre es que, como tú lo decías, lo que a mí me atrapó básicamente fueron mis amistades. Cuando yo entré a la adolescencia y tuve esa, digámoslo así, un poco más de libertad, entonces en que pude juntarme con más amigos, conocer más amistades, ellos influenciaron en mi vida de una gran manera. Recuerdo que fue en el colegio cuando yo prácticamente tuve esa pequeña etapa en la que le daba esos dolores de cabeza a mis padres, que salía de casa sin permiso, volvía tarde, entonces prácticamente una adolescencia y una juventud bastante rebelde. A mí fueron las amistades, fue la calle la que me atrapó, la que hicieron que quitara mi mirada de Dios, y en ese transcurso fue que yo choqué con la música, específicamente la música urbana secular. En ese momento recuerdo que estaba muy de moda o empezaba el rap, el reggaetón a tomar como esta fuerza, sin embargo no era un género tan fuerte como lo es ahora, pero en ese entonces estaba teniendo ya muchísima fuerza. En ese entonces era un género quizás un poquito más under, no era quizás tan público, se manejaba más under, pero entonces yo conozco o choco con la música urbana secular, fue lo que me atrapó, básicamente cambió mi manera de pensar, cambió mi manera de vestir, cambió mi manera de ver mi entorno, de ver las cosas, porque la música tiene una influencia muy poderosa para aquellos que lo escuchen. Entonces, a pesar de que mis amigos habían sido de gran influencia negativa en mi vida, ahora imagínate que añadimos también la música. Tenía las amistades que me influenciaban de manera negativa, pero la música me había atrapado de una manera muy grande. ¿Y comenzaste a hacer música secular? ¿Comenzaste a meterte en eso y no sé hasta dónde has llegado, ¿no? Haciendo ese tipo de música. Generalmente cuando uno empieza con eso, yo hablo sin saber, sin ser músico, sin estar en el tema, pero tal vez, no sé, podés llegar a lugares con drogas, con lugares con problemas y todas esas cosas así. No llegué a hacer música secular, pero sí estuve muy atrapado en ella cuando la escuchaba. Incluso hubieron momentos, obviamente, en las que contaba yo con mis amistades me fallaban, yo encontraba el refugio en mi habitación, en la música. Y como te dije, tanto cambió mi manera de pensar y de actuar que la música me atrapó y llegó a ser de muchísima influencia en mi vida. Ahora, la música, sé que depende muchísimo lo que tú escuches de cómo también influencia en tu comportamiento. En mi caso, puede ser que en otra persona o en otro joven no necesariamente tiene que ser la música urbana, pero tú sabes que en ese entonces, incluso ahora, hay ciertos paradigmas con respecto a la música urbana, incluso la manera de vestir, la manera de comportarse, pero en ese entonces eran mayores. En ese entonces te veían mal por tu manera de vestir, en ese entonces si tú escuchabas ese tipo de música te relacionaban rápidamente con un delincuente, con un pandillero y todo eso fueron esos dolores de cabeza a mis padres, que ellos veían todo eso en mí y querían librarme de eso. Entonces, mis padres seguían llevándome a la iglesia, yo seguía asistiendo obligadamente, y el hecho de que tú hayas nacido en un hogar cristiano, que tus padres sean cristianos, eso no te garantiza que tú vas a tener una relación o una comunión personal con Dios. Eso es algo muy personal, eso tú tienes que prepararlo, fortalecerlo. Pero mis padres es algo con lo que siempre estaré muy agradecido, a pesar de mi rebeldía, a pesar de mi negatividad, ellos siempre decidieron, aunque sea a la fuerza, llevarme a la iglesia. Entonces, recuerdo que en cierta ocasión, cuando el servicio terminó, íbamos de camino a casa, recuerdo que mi papá se me acercó con 2 discos y me dijo, quiero que por favor escuches esto. Es la misma música que tú escuchas, pero tiene un mensaje diferente. Los 2 discos eran de Funky,
recuerdo perfectamente Corriendo para Ganar y Especie en Peligro. Yo recibo los dos discos, llego a mi casa, entro a mi habitación y dejo los discos guardados. No los escuché, no me interesaba. Mi papá, con el afán de que yo dejara de escuchar ese tipo de música, de que de alguna manera regresara a Dios, pues me entregó esos discos, me pidió que los escucharan. Fue un regalo de parte de mis padres y los guardé. Entonces transcurrió el tiempo, mis amigos seguían influenciando en mi vida, la calle seguía influenciando en mi vida, hasta que en cierta ocasión, en una de esas noches, en la habitación en la que me sentía solo, vacío, sentía que no iba hacia ningún lado, no, mis amigos no me llenaban, la calle no me llenaba, entonces me acordé de los discos que mi papá me había regalado. Entonces dije, no tengo nada que perder, voy, busco los discos y empecé a escuchar. El primero fue Especie en Peligro, empecé a escuchar canción tras canción, algo pasaba en mí cada vez que escuchaba las canciones, hasta que llegamos específicamente a una canción que se llama Anoche Llegaste Tarde. Una canción interpretada por Roberto Orellana y Funky. Entonces, la esencia de esa canción es básicamente un padre aconsejando a su hijo que se la vive en la calle. Cuando yo escuché esa canción, yo dije, wow, esta es mi vida, eso es lo que está pasando conmigo. Me llegó tanto al corazón esa canción que yo caí arrodillado inmediatamente. Me quebrantó de una manera tan brutal. Amén. Entonces mi manera de pensar cambió y entonces esa fue mi primer encuentro con Cristo. Posteriormente yo voy, le digo a mis padres lo que había pasado, me disculpo con ellos por mi comportamiento, por mi rebeldía, pero gracias a esos dos álbumes que mi papá me regala, entonces es que yo conozco a Cristo. Y no solamente a Cristo, gracias a esos álbumes, porque yo me acerco a Dios gracias a Especie en Peligro, gracias a la canción Anoche Llegaste Tarde. Pero el álbum de Corriendo para Ganar, cuando terminaban todas las canciones, al final traían todas las instrumentales. Entonces, yo escuchaba tanto el álbum que llegué a aprenderme muchísimo las canciones. Y cuando llegaban las instrumentales, yo las tenía de memoria y las cantaba encima. Y entonces ahí fue donde yo me di cuenta que me gustaba y que tenía el talento para empezar a hacer este tipo de música. Gracias a dos álbumes, gracias a la intervención de mis padres que vieron algo en mí, que quisieron ayudarme de cierta manera, me regalan estos dos álbumes. Yo me acerco a Dios, conozco a Cristo y también empiezo de cierta manera informal a hacer música. Tremendo, tremendo. Me encanta porque es algo fuera de lo común, ¿no? Tu testimonio de cómo es ese encuentro con el Señor a través de la música, siendo de que generalmente en los testimonios que hemos escuchado, el Señor venía marcando los ministerios, marcando las cosas, enseñando, ¿no? O preparándose la gente para los músicos que hemos escuchado, o los cantantes, preparándose para esto, pero cómo el Señor te sorprende con este regalo de tu padre, que en el Señor puso el tiempo perfecto para que tú lo escuches y seas ministrado de esa forma. Qué tremendo, me encanta la historia porque es algo fuera de lo común, de lo que venimos escuchando. Y bueno, te pregunto, ¿qué edad tienes tú ahora en este momento? Tengo 27 años. 27. Sí, por el disco, ¿no? Yo, más que nada por el disco, digo, bueno, cuando tú me decías, no, porque empecé a escuchar música y influenciaba y eran los comienzos, y digo, me parece que tiene más edad de la que yo pienso. Pero no, está bien. Estamos ahora más o menos, encajamos en la edad. Eso, sí, en cuanto, eso ocurrió más o menos en el año entre el 2004, 2005, hasta más o menos el año 2007 y 2008, entonces yo tengo ese encuentro. El año 2008 fue cuando yo entré a mi bachillerato en Argentina, no sé cómo le llaman, pero aquí bachillerato se le llama, es la etapa antes, previa a ingresar a la universidad, son alrededor de 2 o 3 años. Entonces fue en ese año que yo entré a mi bachillerato y yo había tenido ese encuentro con Dios, pero fíjate, hay algo muy curioso en todo esto. A pesar de que gracias a esos álbumes que yo escuché y que gracias a ello mi relación con Dios mejoró, pero no hubo en mí cierto discipulado, cierto acompañamiento o acercamiento. ¿Y qué pasa? Que cuando yo llego a mi bachillerato nuevamente, me encuentro con nuevos amigos, ocurrió algo que me encontré con una chica, entablé una relación con una chica que lo único que hizo fue que yo nuevamente quitara
o apartara mi mirada de Dios durante ese lapso de tiempo. Recuerdo que en ese momento yo tenía alrededor, o estaba cursando alrededor de 11 a 13 materias. De las 13 o 11 materias, mi primer periodo, yo pasé o aprobé únicamente 3 materias. Estaba totalmente desenfocado, totalmente gracias a esa relación que no me convenía en ese momento, y fue que entonces yo me di cuenta. El director llama a mi padre porque donde yo estudiaba, ahí tú tenías como ciertas oportunidades para tratar de despuntar nuevamente y de recuperar tu récord académico. Entonces, yo ya había prácticamente agotado todas mis oportunidades. El director llama a mi papá, una persona muy seria, muy callada, poco expresiva. Llego yo a la casa con las famosas notas que le envían a los padres de familia. Y digo, mira, bueno, a mis padres hay que ir al colegio porque han enviado esto. Entonces, mi mamá, bueno, te estamos pagando el estudio, no lo estás valorando. El caso es que me acompañó mi papá a ese lugar. Llegamos al colegio, el director nos saluda a mi papá, nos pide que se siente y empieza a decirle, don Carlos, mi papá se llama Carlos, don Carlos, Mario es muy inteligente, el detalle es que no se quiere aplicar. Yo iba relativamente o manejaba relativamente todas las materias excepto matemáticas. Yo recuerdo que tenía un profesor de matemática que tenía 3 aspiraciones en la vida. Número 1, hacerme la vida imposible. Número 2, dar clases de matemática y cobrar por ello. Esas eran sus aspiraciones en la vida. Yo matemática era malísimo. Entonces recuerdo que le dijo, Mario es inteligente, pero ya agotó todas sus oportunidades. Mi papá preguntó, ¿de verdad no se puede hacer nada? Y entonces él dijo, no, agotó todas sus oportunidades, no se puede hacer nada. Que procede pues sacarlo del colegio. Recuerdo que del colegio a mi casa era un tiempo alrededor de entre 10 a 15 minutos. Fueron los 15 minutos más largos de mi papá. Solía hablar muchísimo, y entonces yo en el camino decía, wow, que me diga algo, que me regañe, pero que me diga algo, yo no puedo más esta incertidumbre. Llegamos a casa, y entonces cuando entramos a casa yo dije, ahora sí es que se viene lo bueno, ahora sí es que viene lo bueno. Sin embargo, entramos, mi papá veo que sale a la cocina, luego regresa, me pregunta y me dice, ¿tienes hambre? Entonces yo no sabía qué responder porque no sabía si era una pregunta trampa o algo así. Entonces le digo que sí. Entonces se va a la cocina y mi papá empieza a prepararme un sándwich. Entonces yo me acerco a la cocina, lo veo que le está preparando el sándwich, jamón, queso, etcétera. Y cuando yo veo eso, yo entendí algo. Cuando tú le preparas un sándwich a quien acaba de traicionarte, tú verdaderamente amas a esa persona. Si tú le preparas un sándwich a alguien que te falló, tú amas a esa persona. Si quieres demostrarle a alguien misericordia, tienes que hacerlo cuando menos se lo espera. Y cuando yo vi a mi papá preparando ese sándwich, yo entendí que ese hombre a mí me amaba. Y entonces mi perspectiva cambió y nuevamente este lazo, para mí, mis padres han sido de manera clave para que de verdad yo esté donde esté hoy en día. Gracias a ese lazo, gracias a sus oraciones, a sus consejos, a sus regaños, es que yo volví a estabilizar mi relación con Dios. Año 2009, 2010, y entonces fue cuando todo cambió. En el año 2011, formalmente empiezo a hacer música. En el año 2011 visito por primera vez un estudio de grabación. De hecho, a través de Facebook conozco a Gonzalo de León. Él en ese momento estaba tratando de montar su estudio de grabación y empezaba comprando su equipo. Yo no tenía dónde grabar, pero a través de Facebook me habían hablado de él. Entonces lo contacté, me puse de acuerdo con él y llegué al estudio y ahí fue donde grabé o empecé a grabar mis primeras canciones, año 2011. Amén. Sí, por ahí lo vimos que estaba Gonzalo ahí saludando hace un ratito y de hecho mañana va a estar compartiendo con nosotros, así que es una bendición también. Te voy a ser sincero, en la historia que acabas de contar con tu padre, yo estaba esperando el golpe. Estaba esperando el golpe yo creo, ¿no? En mi época a mí me sucedía algo así y podía esperar de mi padre, de mi padre o de mi madre un regaño importante, ¿no?
por eso en toda la historia estaba esperando el golpe o en el auto o en la casa, pero bueno, Sí, por eso me también, impactó tanto, por eso me impactó tanto, porque en realidad yo merecía el regalo. Eso es prácticamente o básicamente el reflejo de Jesús hacia nosotros. Nosotros fallamos, Él intercede por nosotros y cuando cruzamos mirada o hacemos visual con Jesús, la mirada de Jesús no es, te lo dije, sabía que ibas a fallar. No, 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 Él dijo, yo fui a la cruz para cobrar por esos pecados. Fue amén. increíble, por eso me impactó tanto. Tremendo, tremendo. Inclusive cuando hablaste del sándwich, digo, le estaba preparando el último sándwich porque lo echaba de la casa, digo. Tiene algo ahí, algo va a pasar. Claro, Sí, era lo que sucedía, lo que pensaba en mi cabeza en ese momento. Digo, pero bueno, el Señor nos sorprende de estas sí. maneras tan tremendas. Y bueno, comienzas a hacer música, ¿sí? Año 2011, ¿sí? Y te pregunto, porque me contaste en los últimos, la última cena ponen por ahí. Betsy, saludos. Qué bueno verte conectada. Pero me contaste en unos mensajes que intercambiamos antes de este live que estuviste un tiempo parado con la música. A qué se debió? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue lo que el Señor te quiso enseñar en este tiempo? Así que me encantaría que nos cuentes. Claro. Meli, saludos también por ahí está Belice conectada. Fuerte abrazo también, gracias por conectarse. Claro, bueno, fue en el año 2011 como cuando empecé formalmente a hacer mis primeras canciones. Yo recuerdo que no tenía los recursos. Mi único recurso era la amistad de Gonzalo y su estudio de grabación. Sin embargo, a pesar de que éramos amigos, entablamos una buena amistad, yo tenía que pagar por grabar las canciones. Y sabemos que hacer producciones o grabar canciones no es fácil. Por eso que cuando las personas me preguntan, ¿cuánto inviertes tú en canciones? Y yo les doy una cifra, siempre me preguntan y me dicen, ¿no te duele dar esa cantidad? ¿No te duele dar esa cantidad de dinero? Y yo siempre le respondo lo mismo, no me duele porque sé para quién y para qué lo hago, Amén. pero me cuesta, pero me cuesta. Entonces, hacer música cuesta mucho. Yo no tenía los recursos, mi único recurso era el estudio y la amistad de Gonzalo. Y entonces yo empecé con mucho sacrificio a pagar mis primeras canciones. Recuerdo que con ese afán de empezar a hacer más música, tener más constancia, recuerdo que llegué a un acuerdo con Gonzalo y le dije, Gonzalo, tengo un teléfono, no me importa quedarme sin teléfono, pero te lo doy a cambio, ¿cuántas canciones tú me grabas por este teléfono? Y así fue como hicimos este pequeño intercambio, grabé ahí las primeras canciones y empecé fíjate qué curioso cómo la música empezó a trascender aquí en mi país. Fue entonces cuando empezaron a sonar en las diferentes radios, incluso hubieron un par de canciones que se posicionaron en los top de las radios de acá de mi país y fue entonces cuando el nombre de Eco el Especialista empezó a darse a conocer a mi país, a tal grado que empezó a llegar a oídos de pastores, a encargados de eventos, de proyectos y empecé a presentarme en diferentes actividades, empecé a presentarme en diferentes eventos, pero si mi niñez había sido una niñez en la que había pasado muchísimo en la iglesia, te comenté que mi adolescencia y juventud había sido un poco difícil y rebelde. Me volví una persona muy tímida, una persona muy callada. Tú me hablabas, yo te hablaba, de lo contrario de mí no escuchabas absolutamente palabra. Volví una persona muy cerrada. Entonces yo me preguntaba cuando comencé a hacer música, yo dije, ¿cómo es posible que Dios va a utilizar a una persona tan callada para hablarle a más jóvenes? ¿Cómo es posible que Dios va a utilizar a una persona que le da pánico pararse ante muchas personas para predicar la palabra de Dios? Siempre fue esa pregunta en mí, pero me di cuenta que Dios, a pesar de todo, nos da dones y talentos conforme a nuestro carácter y personalidad. Y en mi caso fue la música, fue el rap. Me tocó aprender, me tocó crecer en muchísimas áreas. Y justo en ese lapso de tiempo, 2011, 2012 y 2013, fue un momento en el que empezaron a salir muchas canciones y a posicionarse en la radio. Tuve la oportunidad de abrir muchísimos conciertos de ministerios de afuera que llegaban al país. Y recuerdo que en el año 2014, cuando acá en mi país se realizaba un evento muy importante anual que se llamaba Noches de Alabanza. Podían llegar muchísimos ministerios de afuera. Ahora, este evento ahora tiene un nombre, a lo mejor tú lo has escuchado, se llama Christian Fest.
lo cambiaron y todo, pero en ese momento eran noches de alabanza. Recuerdo que meses antes de esa noche de alabanza me invita el pastor encargado de este evento, me invita a un campamento juvenil. Y entonces en Santa Ana, para aquellos que de El Salvador me están viendo, en Santa Ana, en Castillo del Rey, yo llego, tengo mi participación, los jóvenes muy activados, la presencia de Dios, tuvimos un gran momento de adoración, porque siempre lo he creído y siempre he sido del pensar que yo prefiero que me acorten el tiempo de canciones, pero me encanta ministrar, me encanta tener un tiempo de oración con Dios. Dicho que cantemos música urbana no quiere decir que nosotros vamos a llegar a hacer un show, a hablar de nuestras canciones, nos bajamos y nos vamos. No, es responsabilidad nuestra dejar algo en las personas que están en esos lugares. Amén. La música o el rap es la música de esta generación, eso sin duda. El rap es muy influyente, pero es más influyente cuando Cristo está presente en la vida de quienes interpretan y escriben rap. Eso sin duda alguna. Entonces recuerdo que termino mi participación, pastor Juan Carlos Hasbun se me acerca, me quita el micrófono y pregunta a todos los jóvenes que estaban ahí, wow, este chico se ha ganado abrir la próxima noche de alabanza, sí o no. Y yo así como que, ¿qué? Y todos los jóvenes, sí, súper emocionados. Entonces cuando terminó el evento, pastor se me acercó en privado y me dijo, la próxima noche de alabanza está programada para tal fecha, faltaban alrededor de 4 meses. Y el invitado es Marcos Witt. De verdad, yo quiero que tú abras el concierto o esa noche de alabanza. Te soy honesto, yo pensé que lo había dicho por emoción, había sido una emoción del momento, y dije que sí. Me fui a mi casa, pasó el tiempo, el pastor no se contactaba conmigo, nadie se contactaba conmigo, y yo dije, bueno, a lo mejor tenía razón, fue una emoción, fue un acto del momento. Sin embargo, 2 semanas antes de la noche de alabanza, me escribe el pastor, no me he olvidado de ti, necesitamos reunirnos. Me reúno con el pastor, llego a su oficina, me plantea todo el programa y me dice, tú vas a abrir la noche de alabanza. Para mí fue algo increíble. En ese momento no sabía lo que se me venía, pero entonces yo dije que sí. Cuente conmigo, pastor, claro que sí. Se llegó el momento, me presento al CISPO, que es el lugar más grande de mi país donde se realizaban los conciertos más masivos en mi país. Ahora se ha convertido en un hospital de El Salvador debido al tema de la pandemia y todo lo que está ocurriendo con este virus. Pero el caso es que yo llevaba muchos años yendo a noches de alabanza, yendo desde las gradas. Yo me acuerdo que en cierta ocasión yo le dije a Dios, la próxima vez que yo venga a Cisco no quiero estar desde la grada. La próxima vez que yo venga a Cisco quiero estar allá. Quiero estar en esa tarifa. Y entonces yo recuerdo que cabal, pasaron alrededor de 1 o 2 años para que se cumpliera eso. Y entonces me presento a Noches de Alabanza, comparto con Marcos Witt, tengo la oportunidad de abrir el concierto y cuando Marcos Witt terminó su participación, él decidió cantar en los montes y en los valles. Y entonces me pidió que lo acompañara. Yo previamente, yo dije, por si acaso, voy a ensayar la canción. Entonces me la tenía preparada y todo. No había compartido con Marcos Witt antes. Y entonces él me preguntó, y yo me la sabía, le dije que sí. La canción en los montes, en los valles, la interpretamos, y eso para mí fue como un impulso muy grande. Para mí Noches de Alabanza 2014 fue el trampolín que me posicionó ante la vista de diferentes medios y pastores a nivel nacional. Eso para mí. Ahora, digo esto porque año 2011, 2012, 2013, cuando mis canciones ya están en las radios, año 2014, cuando ya estoy abriendo conciertos de ministerios grandes, es cuando yo decido, pausa. Y entonces cualquiera podrá decir, todo estaba bien, ¿qué pasó? Todo caminaba bien, ¿por qué se quitó? ¿Por qué tuvo pausa? Y entonces entendí, porque creo firmemente, y a mí me han enseñado dentro de nuestra iglesia, que lo que ocurre al exterior es solamente una evidencia de lo que nosotros hacemos en secreto, en nuestro lugar secreto, en nuestro cuarto de oración. Y en nuestro cuarto de oración, a veces, yo suelo hablar con Dios muchísimo de planes y proyectos. Suelo hablar mucho, pero cuando yo le digo a Dios, examíname, yo no quiero estar ahí. Y me doy cuenta que hay cosas en mí que no me puedo dar el lujo de ignorar. Están allí. Y fue lo que ocurrió. Me di cuenta que sí, música, el glamour, las luces, todo bien, la radio, pero habían áreas que ajustar en mi vida. Habían circunstancias que tenían que ser ajustadas. Necesitaba crecer, necesitaba madurar. Y entonces entré en ese proceso o en esa pausa del año 2015 en que no saqué canciones, no escribí. O sea, a nivel musical o ante el ojo público, apagado,
totalmente. Fueron alrededor de 3 o 4 años más o menos en que estuve totalmente alejado de la música. Como dice un buen amigo, Goyo, no sé si lo conocen, alejado del micrófono, pero no alejado de Dios. Entonces fue lo que pasó en ese proceso. Y presentándome en diferentes actividades, pero ya no cantando, no llevando el mensaje, la palabra de Dios. Fue en ese proceso cuando entendí que mi llamado no era hacer música. Yo amo la música, me encanta el rap, amo hacer rap, pero mi llamado es predicar. La música es nada más un anexo a mi vida, un complemento que me ayuda muchísimo porque tengo más efectividad al momento de alcanzar a los jóvenes con la música, claro que sí, pero mi llamado es compartir, predicar la palabra de Dios y nunca la música va a estar por encima de eso. Entonces, entré en ese proceso hasta el año 2020. Año 2020. No me pregunten por qué Dios hizo que yo regresara en un año de pandemia. No lo entiendo, no lo sé, pero Dios así lo decidió. Año 2020, enero del año 2020, entonces decido volver gracias a una predicación que escucho. Y fue incluso, tú mencionabas la canción Procesos, el intro, el pastor que hace el intro, fue que yo escuché esa predicación y entonces me cambió totalmente. Ahí fue donde yo dije, wow, es tiempo de volver. Después de muchísimos años de crecimiento, preparándome en otras áreas, porque el proceso de Dios te capacita. Los procesos a nosotros no nos gustan, pero Dios ama la palabra procesos. Si tú estás siendo procesado, estás siendo capacitado para un momento específico, para un momento establecido y específico. Entonces, 2020 empiezo a hacer música y recuerdo que escribí esta canción Procesos, que es la que tú mencionabas. Tremendo, tremendo. La verdad que estoy sorprendido por la perfección del Señor guiándote en cada paso, ¿no? En cada paso, no es que dude de la perfección del Señor, pero no es un testimonio común a lo que vengo escuchando, ¿sí? Sí, todos, hay muchos que tienen procesos diferentes y han sido quitados de la droga, han sido transformados, el Señor les ha hablado poderosamente, les han traído profecías, cosas tremendas. Pero es diferente hoy el testimonio tuyo y la verdad que me gusta porque tienes bien claro lo que el Señor ha hecho contigo, de la manera que te ha marcado, de la manera que te ha preparado, todo este proceso de prepararte y de entender de que la música es solo un medio, ¿sí? Que lo que te mandó a hacer el Señor es otra cosa mucho más importante que la música, que es llevar la palabra, es hermoso. Y entiendo también que en todos estos años de stop a la música, el Señor te ha preparado para ministrar, para llevar la palabra hasta donde no imaginas, ¿no? Porque yo creo que así como te alejaste del micrófono para cantar, te has acercado seguramente a otro micrófono para enseñar y para llevar ese mensaje. Claro, fíjate, como te decía, tuve que Dios prepararme en otras áreas. Entonces, en ese lapso de tiempo en el que estuve sin hacer música, me preparé, obviamente, espiritualmente, ministerialmente, pero también había algo que cuando yo hacía música, recuerdo que no tenía los recursos para hacer todo lo relacionado a visual de un lanzamiento de canción, el arte gráfico. En ese entonces no estaba tan boom del video lyrics y visuales como ahora, pero yo no tenía esos recursos y cada vez que yo pedía ayuda era un solo lío. Entonces yo en cierta ocasión dije, ¿qué tan complicado puede ser? ¿Qué tan difícil puede ser? Y me aventuré a hacer mis primeros artes, a hacer mis primeros diseños, con el afán de no pagar ya para ahorrarme ese dinero, y empecé a hacer mis primeros artes. Luego empecé a hacer, los artes empezaron a verlos en las redes sociales, en el internet, las personas me preguntaban, hey, ¿tú cobras? La realidad es que yo empecé haciéndolo para mí. Pero cuando vi que las personas me preguntaron, entonces yo dije, sí, podemos hacerlo, y empecé a trabajarle, y así fui creciendo también profesionalmente en el área de diseño gráfico, que es lo que estoy actualmente estudiando. Entonces empecé a crecer en esa área y Dios me posicionó en un lugar donde yo no esperaba, donde yo no pensaba. Empecé a conocer a ministerios muy fuertes de la música urbana. He tenido oportunidad de trabajar toda la línea visual y gráfica de ministerios como Goyo, Harold el Guerrero, Michelangelo, Ponky, Alex Zurdo, y he tenido la oportunidad de tener esa comunicación con ellos, con mi talento, y fortalecerme con lo que ellos me platican. Siempre he interpretado esto no como un negocio o un cliente,
no como un crecimiento. Me interesa tener clientes, sí, pero me interesa también tener amistades estratégicas que me ayuden a crecer. Y en todo ese lapso de tiempo fue que yo empecé a crecer en el área de diseño, trabajando. Actualmente es a lo que me dedico y como te dije, he tenido esa oportunidad. En el año 2019 tuve oportunidad de trabajar por primera vez con Funky. Recuerdo que le realicé toda la línea gráfica para un evento que él había sido invitado acá en El Salvador. Entonces, con Gonzalo se encargó de hacer todas las tomas, la fotografía, los presentamos en Cisco, ahí fue cuando conocí a Funky personalmente, fue una experiencia increíble porque, como les dije al principio, yo me acerqué a Dios gracias a los álbumes de Funky, y tienen que saberlo, los álbumes o los discos, lástima que los tengo lejos, pero los discos que mi papá me regaló, todavía los tengo. Entonces, cuando Funky se me acercó y sabía que iba a venir, los guardé, los llevé, hice que Funky me los firmara. Y ahí los tengo. Para mí, haber conocido a Funky, haber conocido a la persona que Dios utilizó para que yo me acercara a ellos, aparte obviamente de mis padres, fue una experiencia increíble. Claro, posteriormente entramos, como te dije, en el año 2020 con Procesos, luego lanzamos Clamor por mi Nación, hicimos una versión en vivo de Procesos, un tema que se llama Pandemia, hasta llegar a Verdad Indivisible, es el primer sencillo del álbum que estoy trabajando que se llama Evangelismo Total. La pandemia ha sacado lo mejor de mí creativamente o musicalmente hablando. La pandemia sé que ha traído mucho temor, mucho dolor, pero desde mi trinchera, que es la música, he sabido aprovecharla para llevar un mensaje de esperanza a las personas. Amén. He estado muy activo. Amén. Tú sabes que cuando contabas lo de el disco de Funky y esa canción que te ministró, que te tocó tanto, se me ocurrió la pregunta, yo te iba a preguntar, ¿y en algún momento pensaste en cantar con Funky, en hacer algún feat, algo de eso? Bueno, ya me respondiste que ya lo conoces, ya tienes relación, así que en cualquier momento, no sé, cuando el Señor lo disponga, van a hacer ese tema u otro. Sí, realmente algo que he aprendido es que las cosas, todo es en el tiempo de Dios. Y yo cometí muchísimos errores cuando inicié, que me acerqué a ministerios antes de entablar una amistad. No tuvo ningún fruto. Otras personas que dijeron, sí, claro, vamos a hacerlo, pero se quedó en eso, en una canción, y no prosperó algo más allá de una amistad. Entonces, de momento no hay ningún plan, de momento no hay nada establecido. Dios dirá más adelante qué ocurre. De momento estamos muy, pero muy enfocados en el álbum, en la producción que estoy trabajando, que sí traerá colaboraciones con diferentes ministerios de género urbano. Amén, tremendo. Bueno, un poco me respondiste también una de las preguntas que le hago a todo el mundo, ¿sí? A todos los que tengo la oportunidad de compartir, que es qué ven de positivo en este tiempo de pandemia y qué es lo negativo que han tenido, ¿no? Sí. Con respecto, bueno, en lo laboral y en lo personal también, porque mucha gente aprovecha este tiempo y lo bien emplea en hacer cosas para el ministerio, para servir al Señor, en buscar más del Señor y en pasar tiempo con la familia, cosas que antes por las corridas de la vorágine, de ir a trabajar y todas esas cosas, uno descuida muchas áreas, ¿sí? Así que algo me has dicho que has sacado lo mejor de ti con respecto a lo musical, ¿sí? Y bueno, debe haber algo negativo que tú ves también que ha sucedido a tu alrededor, ¿sí? Así que si quieres comentarme puntualmente alguna experiencia así que hayas tenido en este tiempo, que toca vivir a todos. Claro, creo que factor común por el que nos hemos visto involucrados muchos es el tema económico. Debido a la pandemia, yo tuve que ponerle pausa a mi trabajo, quedé sin trabajo prácticamente durante muchos meses. Eso para mí ha sido quizás el aspecto más negativo. Claro, Dios siempre provee, Dios siempre se encarga de ir y poner la provisión de manera correcta, pero al momento fue un poquito difícil. Y claro, cuando todo esto empezó, creo que todos estamos propensos a experimentar el temor, a sentir miedo en algún momento de nuestra vida. Y el temor tiene algo peculiar, que tú lo vences hoy, pero mañana puedes sentir temor nuevamente. La diferencia es que si estamos con Dios, tenemos una de sus promesas, y es que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. El temor no puede alinear tus sentidos deben ir hacia Dios. Entonces, claro, cuando comenzó todo eso, hubo temor en mi vida, las noticias, el internet, los medios, tanto. Y entonces fue cuando yo me pregunté
¿qué voz estoy escuchando yo en medio de toda esta crisis? La voz de mis grupos de WhatsApp, la voz de mis redes sociales, la voz de las noticias. ¿Cuál es la voz correcta en medio de la crisis que debemos escuchar? ¿Cuál si no es la de Dios? Entonces, dentro de lo negativo, yo podría decir que obviamente mi trabajo me afectó, mi estabilidad económica me afectó, pero aprendí también a acercarme mucho más a Dios. Mis momentos de intimidad con Dios fueron más grandes y entonces aprendí a depender de Él. Los procesos en nuestra vida son para dos cosas, para hacernos depender absolutamente de Dios y para hacernos crecer. Y sé que esta pandemia tiene que hacer eso en nuestra vida. Y cuando termine el confinamiento, porque en El Salvador seguimos de cierta manera en confinamiento, cuando termine, que no seamos de los que salimos, pero nuestros ideales, nuestras convicciones y nuestra comunión con Dios quedaron en confinamiento. Seamos de los que salimos, pero con algo diferente, no como entramos, sino diferente. Verdaderamente creo que todo esto tiene que generar algo nuevo en nuestras vidas, algo diferente en nuestras vidas. No vamos a ser los mismos, eso sin duda, y es lo que yo pudiera aportar en cuanto a lo negativo y positivo. Amén. Perfecto, perfecto. Quiero aprovechar porque el tiempo pasa volando, ¿sí? Quiero que me cuentes un poquito de cómo surge Verdad Indivisible, ¿sí? Que es lo último que ha salido. Es lo último que ha salido y es lo primero que yo he escuchado tuyo. Pero me impactó y creo que fue el punto de partida para hoy estar en este tiempo y conocerte y sorprendernos con tu testimonio y el excelente trabajo que el Señor ha hecho contigo y la excelente forma en que te ha tratado para hoy poder llevar la palabra a todos lados donde te toque ir, ¿verdad? Pero cuéntame un poquito de Verdad Indivisible. Claro, fíjate, Verdad Indivisible en realidad estaba programado a salir en el mes de marzo. Justamente una semana antes de que comenzara la pandemia y la cuarentena en mi país, estábamos programados allá a grabar el videoclip y todo, porque lo veníamos preparando como te dije, desde que yo comencé a hacer música, desde enero lo veníamos preparando. El caso es que si ustedes se fijan que menciono tanto a Gonzalo de León, es porque Gonzalo y yo somos como ese filtro el uno del otro, porque compartimos muchísimo el día a día, lo que ha ocurrido, pero tratamos también de profundizar mucho en crecimiento, ver lo que está ocurriendo afuera, no solo dentro de la iglesia. Y recuerdo que en una de esas conversaciones que tuvimos, yo le platiqué que tenía una inquietud con todo lo que estaba aconteciendo hoy en día, tanta negatividad y tanta aberración que se estaba levantando hoy en día, y que veía que no se hacía nada, y que desde nuestra trinchera, desde nuestros talentos, necesitábamos hacer algo. Recuerdo que en una labor social que estábamos haciendo con Gonzalo, estábamos pintando la cancha de un colegio, estábamos en el tiempo de descanso cuando yo le dije, brother, de verdad, fíjate lo que tengo escrito. Me acuerdo que tenía el nombre de la canción, en ese momento se iba a llamar Indivisible, era la canción, tenía el primer verso escrito, yo lo planteé a Gonzalo le gustó mucho y entonces yo le dije, como yo tenía mucho tiempo de estar en pausa, yo necesitaba hacer algo muy grande que expusiera la palabra de Dios, porque yo sabía que yo podía llegar a ciertas personas, pero necesitaba personas que eso lo potenciaran aún más. Y entonces yo le dije, a mí me gustaría incluirte a ti, a Gonzalo, y a 2 ministerios más de acá del país. Bueno, hay que decir, él lo va a mencionar, Gonzalo es guatemalteco, es chapín, viviendo aquí en El Salvador, pero ya Dios lo perdonó, ya él pasó ese momento de relación y todo. El caso es que le menciono todo y le digo, necesito 2 personas, ¿quién crees en mente? Entonces, Gonzalo anteriormente ya había tenido un acercamiento con el pastor Alex Navas. Gonzalo tiene una canción, tiene 2 canciones con el pastor Alex Navas. Y entonces él ya había tenido ese acercamiento y me dice, pastor Alex Navas, ¿qué crees? Yo dije, wow, me encanta. Y ahí lo dejamos. Gonzalo de León, Eco el especialista y Alex Navas. Posteriormente, entonces nos damos cuenta que Pablo traía una serie en el que estaba defendiendo a la familia, atacando todas estas aberraciones que se estaban dando cuenta y nos enlazamos inmediatamente. Yo dije, wow, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que necesitamos hacer. Nos pusimos en contacto con Pablo, le planteamos la idea con el concepto que yo ya tenía, el nombre que se llamaba Indivisible, el verso, y nos reunimos, Gonzalo, Pablo y este servidor a tomarnos un café. Para mí, brother, ha sido de las conversaciones más enriquecedoras que he tenido. No tengo que decírtelo. Yo he estado muy pendiente y creo que tú estás todas las noches en cuarentena con Dios, con Pablo. De verdad, que Dios lo utiliza de una gran manera. Han sido de las conversaciones más enriquecedoras, le planteamos la idea y Pablo nos expuso
el versículo central o base, las bases para este tema, que es Efesios 5:11. Pablo nos compartió ese devocional, nos llevó a esa palabra, nos llevó a ese versículo que literalmente dice desenmascarar las obras del enemigo, que no nos quedemos callados. Y cuando Pablo nos dijo eso, para mí eso era lo que necesitábamos. Pablo accedió a participar y entonces posteriormente nos pusimos de acuerdo para grabar las voces. Nos juntamos, grabamos las voces, primero fue Pablo, luego nos juntamos con el pastor Alex, grabamos las voces, Gonzalo y yo grabamos de último, y así fue como surgió la canción como tal. Surgió con esa necesidad de tanta aberración que hoy en día se está levantando y que no se hace nada. Pero la gota que derramó el vaso para todos nosotros fue cuando Netflix sacó una serie donde Jesucristo era homosexual. Esa fue la gota que derramó el vaso, y entonces yo he platicado con Gonzalo y le dije, es necesario que aceleremos esta canción, es necesario que aceleremos esto. La trabajamos y como te dije, teníamos todo preparado en el mes de marzo, lamentablemente tuvimos esta pausa, pero Dios sabe cómo lleva sus planes. Dios sabe cómo es. Y este tema, entonces yo dije, no quiero lanzarlo así, con un visual sencillo, un gran tema, lanzarlo por lanzarlo, no, yo quiero guardarlo. Entonces fue que empecé a trabajar otros temas. Pero en mi país vi una publicación del gobierno, específicamente de la Casa de la Cultura, que estaba promoviendo obras de teatro homosexual y todo relacionado con eso. Entonces, platicando siempre con Gonzalo, vi que eso empezó a tomar muchísima fuerza aquí en mi país. Acá en mi país, gracias a Dios, todavía el tema del aborto no es legal, el matrimonio entre mismo sexo tampoco. Gracias a Dios, los valores de la familia, aunque están siendo atacados de manera muy grave, gracias a Dios, todavía no hemos llegado a ese punto de aberración. El caso es que, como tomó mucha fuerza, le dije a Gonzalo, tenemos que prepararlo, pero no podemos movilizarnos a lugares a grabar videoclips, que era nuestra idea. Entonces, ¿qué hacemos? Con nuestros recursos, desde su casa, cada quien, Gonzalo se movilizó a la casa del pastor Alex, a la casa de Pablo, y grabó o filmó las tomas. Entonces yo me encargué de trabajar toda la edición del video, y así fue como lo trabajamos desde nuestros hogares, con nuestros recursos, y de verdad ha sido el tema de mucha bendición, un tema que ha servido para desenmascarar las obras del enemigo, pero también para dar fuerza a muchísima gente. Porque hemos recibido comentarios de personas de, wow, me encanta, quiero ser parte, era necesario que se levantara algo así, de verdad, me encanta. Entonces, ha sido un tema de gran bendición y yo estoy muy agradecido. Al final, no sé qué vaya a ocurrir con esta canción. Obviamente no tengo el recorrido que tiene Pablo. Pablo, por la defensa hacia la familia, los valores cristianos, ha recibido muchísimo ataque. Yo no tengo el recorrido que tiene Pablo, pero no sé qué vaya a ocurrir más adelante, pero al final me siento satisfecho que voy a poder decir, wow, pude aportar algo a mi generación y pude unir a grandes ministerios muy talentosos y muy comprometidos con el evangelio en mi país. No sé qué vaya a ocurrir, pero pude aportar algo a mi generación y ha sido un tema de gran bendición para mí también. Amén, amén. Tremenda la forma, tremenda la historia, me encanta. Y tremendo el tema, lo vuelvo a destacar. Y le invito a todos ahí, los que están ahí conectados, si no escucharon el tema, se van al canal de YouTube, se suscriben también. Vamos a aprovechar a pasar las promociones, vamos a ponerle así el nombre, las promociones, las publicidades. Así que vamos a aprovechar y coméntale cómo te siguen, cómo te buscan en todas las redes, ahí, cómo escuchan y todo eso. Sí, me encuentran obviamente en Instagram, pero en todas las tiendas digitales como Eco, el especialista. El especialista. Eco con K. Me encuentran absolutamente en todas las plataformas digitales, igualmente en YouTube. Perfecto. Ahí, no sé, yo por ejemplo uso Spotify para escuchar, así que a todos los que escuchan lo mismo, vayan, se ponen a seguirlo ahí, a reproducir, a compartir. Favorita, en cualquiera, la que tú uses, ahí nos encuentras. Perfecto, perfecto. Mira, la verdad que estoy muy, muy agradecido con este tiempo que nos compartes. Ha sido de gran bendición escuchar tu testimonio, escuchar estos procesos por los que te hizo pasar el Señor, que si Él te lleva hoy a este punto de confrontar, ¿sí?, con la gente, con este tema tan especial, ¿no?, lo que tú hablabas, yo creo que vas a recibir también un poco de ataque, ¿no?, de la misma manera que está
que está recibiendo Pablo, él lo está haciendo y es grande el ataque, pero en esos procesos donde las cosas se ponen difíciles, donde el Señor nos levanta aún más y nos empuja y nos lleva a cosas más grandes. Así que yo sé que esto va a suceder, de que es un punto de partida para este tiempo nuevo de música, para Eco, para Gonzalo también. Imagino que el Señor va a hacer grandes cosas con ustedes. No sé si tuvieron la oportunidad de viajar por música, ¿no? En este tiempo no, Sí. pero no sé si ya han salido a viajar por música, pero los esperamos en Argentina en algún momento, tienen que estar por aquí. Así que yo creo que el Señor va a abrir esas puertas. Sí, he tenido oportunidad de visitar otros países, pero a nivel de Centroamérica. Y con Gonzalo también tuve oportunidad de acompañarle el año pasado a Guatemala a unos premios que él estaba nominado. Ha sido la única ocasión en la que hemos viajado juntos, pero totalmente dispuestos y a la orden. Muy, muy emocionado por conocer a Argentina, definitivamente. Así que Amén. si se da algo, pues estamos a la orden. O sea que el asado argentino no lo conocen todavía. No, 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 no. Hay demasiadas cosas que me encantaría conocer de Argentina. Amén. Y bueno, vamos a hacer lo posible cuando anden por acá, cuando tengamos ese privilegio de poder compartir. Mira, me Claro. quedan unos minutitos. Yo lo que quiero invitarte en este momento, que creo que es uno de los momentos más especiales que tenemos en el final de cada live, es hacer una pequeña oración, invitar al que está del otro lado ahí a que tome esa decisión de recibir al Señor en su corazón y de tener esa oportunidad que tuvimos nosotros de que el Señor transforme nuestra vida, que abra nuestros ojos espirituales y que podamos ver toda la gloria de Él manifestada en nuestra vida. ¿Qué te parece? Claro, claro que sí. Un gusto. Amén. Vamos a hacer esa oración y luego nos despedimos. Claro, bueno, y tú que me estás viendo, acompáñame y bueno, acompáñanos a orar y le vamos a decir, Dios, en estos momentos queremos entregarte este tiempo. Quiero agradecerte la oportunidad que me diste de poder compartir con mi hermano Luciano, con la gente de Argentina, las personas que se conectaron, Señor. Tú los conoces por nombre y apellido. Yo desconozco sus necesidades, sus dificultades, sus problemas. Pero tú, Señor, tienes el control de absolutamente todas las familias acá representadas en esta transmisión. Te pido, Señor, que tú sigas proveyendo a sus hogares, a sus familias, que ningún virus, Señor, haga que de alguna manera su fe tenga fisura, Padre, que por favor tú sigas bendiciendo y proveyendo en todo momento, Padre, y que obviamente cuando todo esto pase y cuando todo eso termine, salgan fortalecidos y sean, Señor, de bendición donde quiera que ellos se paren. Si en algún momento, Señor, de todo lo que va de confinamiento, de pandemia, hay alguien que se ha alejado de ti, que tú le permitas regresar. Y si hay alguien que a través de estas transmisiones o a través de todas las plataformas virtuales que se están utilizando para hacer verdaderamente iglesia, ha aprendido a acercarse un poco más a ti o a conocerte más, que tú le des oportunidad de seguir, Señor, fortaleciendo esa fe contigo. Y si aquí hay alguien que no conoce de ti y quiere conocerte, quiere aceptar que tú le permitas entrar a su vida, Señor, que tú le des esa oportunidad. Que por favor bendigas la vida de Luciano, su plataforma, que sigamos siendo bendición y luz donde quiera que nos movamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Amén, amigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Queda un minuto. Ayer me sorprendió y me cortó 30 segundos antes, pero bueno, te agradecemos desde aquí. Nuevamente, muchísimas gracias. Cuenta con Cielos Abiertos FM 90.1 para la difusión de tu música. Estamos aquí también para servirles. Y bueno, por ahí Gonzalo decía que quería un choripán. Mañana vamos a hablar de eso también, seguramente. Por favor, mañana no toques el tema de comida con Gonzalo porque se te va a extender. Una pequeña recomendación, ¿no? No entres al tema de la comida. Bueno, puede ser que algo charlemos, pero bueno, si se pone muy, muy largo lo cortamos ahí. Pero bueno. No, definitivamente agradecido, de verdad, estoy a la orden, muy agradecido por haberte conocido, ha sido de verdad un gusto, Dios siga bendiciendo la plataforma que tienes y siguiendo utilizándola obviamente para seguir bendiciendo a muchas personas. Amén. Gracias por el acercamiento y por la invitación. Amén, muchísimas gracias. Desde aquí, saludos y bendiciones. Voy a apretar acá el botoncito y me quedan 10 segundos para terminar de saludar a la gente. Ahí, pulsamos ahí, sale eco y me quedan 10 segundos. Dios los bendiga, nos vemos mañana a la misma hora con Gonzalo de León. Tremendo live mañana. Bendiciones.